Ahí está, recording, empezamos de vuelta. Adelante, Eduardo. Muy bien, voy a hacer el share screen, ¿ok? ¿Ahí ven la pantalla? Sí. Perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a hablar de Maximiliano de Habsburgo, el segundo y último emperador de México. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Hubo un primero? Bueno, ahora vamos a ver. Pero para entrar en calor, vamos a ver primero algunas fotos. La foto de la izquierda me la saqué en Moscú en el 2019. Hacía 36 años que no volví a Moscú después de que trabajé 5 años en la Embajada Argentina en Moscú, del 81 al 86. Vi todos los cambios que desembocaron con la llegada de Gorbachov al poder. A la derecha, ustedes ven la famosa Catedral de San Esteban, una catedral que vi durante 5 años, porque la oficina de la Embajada Argentina en Viena estaba justo frente a la puerta principal. Quiere decir que yo desde mi oficina veía la catedral. Ahora ven en esta foto una foto espectacular del palacio, el Hofburg, el palacio donde vivía el emperador de Austria-Hungría. Esta es una foto que muestra el Schönbrunn, que es el palacio de verano, donde nació Maximiliano. Maximiliano justamente nació acá. Esto está, digamos, alejado del centro. Esta iglesia que ustedes ven acá no es la Catedral de San Esteban, es una catedral, una iglesia muy parecida, pero que se llama la Iglesia Votiva. Y aquí arriba, esto se llamaba antes Kahlenberg, hoy en día se llama Leopoldsberg, el cerro de Leopoldsberg, que es muy famoso porque ahí hay un monasterio donde fue la batalla de que el general polaco Jan Sobieski derrotó a los turcos que estaban sitiando a los austríacos a Viena en 1836, y con eso empezó la decadencia de los turcos en Hungría y el crecimiento del Imperio Austrohúngaro. Esta es la famosa ópera de Viena, donde se escribieron y se tocaron piezas inmortales de la música vienesa. Este es el palacio, es un antiguo palacio que está frente al palacio. Hoy en día es el Museo de Historia Natural, y al costado tiene otro exactamente igual, que es el Palacio el Museo de Ciencias Naturales. Esta es la famosa Municipalidad de Viena, el Rathaus, un edificio muy bonito. Y aquí trabajé yo durante 5 años en Viena. Esta es la sede de Naciones Unidas en Viena. En estos edificios hay 2 agencias especializadas muy importantes: la Agencia Atómica, que hoy en día está presidida por un argentino, el embajador Rafael de Grossi, y está la UNIDO, o UNUDI en español, que es la Organización para el Desarrollo Industrial. Yo hice parte de la representación argentina frente a la UNUDI durante 5 años, del 89 al 93. Muchas veces, yendo hacia, cuando tenía que desplazarme de la embajada a Naciones Unidas, pasaba por frente al Prater. Ustedes saben que el Prater es un famoso parque de diversiones de Viena, donde ustedes ven aquí un pedacito de la famosa rueda donde se filmó la película El tercer hombre de Orson Welles. Y muchas veces pasé delante de este memorial y nunca supe bien a quién estaba dedicado. Y está dedicado a Wilhelm von Tegethoff, el mayor almirante que tuvo la Armada Austrohúngara. ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono porque entre una de las cosas buenas que hizo Maximiliano fue la modernización y engrandamiento de la Armada austríaca, que nunca le prestaron mucha atención porque Austria-Hungría fue una potencia básicamente continental y no naval. Sin embargo, este hombre consiguió buenos triunfos en batallas navales. Y aquí, ya para entrar más en tema, es el famoso
Palacio de Chapultepec, que Goldie reconocerá. Para armar esta charla me basé básicamente en estos dos libros, The Last Emperor of Mexico, de Edward Shawcross, y un librito muy pequeñito, pero muy bueno, porque es una síntesis muy buena de la historia mexicana y de cómo llegó Maximiliano al poder, que es The Execution of Maximilian, de Robin McNaught. Muy buen resumen. Empecemos la charla entonces. Entonces, hay una palabra en inglés, disclaimer, que me gusta mucho porque le avisa al oyente las cosas que no tiene que esperar. Nosotros decimos un descargo de responsabilidad, pero no tiene tanta fuerza. O sea que no les voy a hablar de una biografía ni voy a darles una clase de historia. Yo más bien lo que quiero es hacerlos reflexionar sobre hechos que parecen extraños, pero que si uno piensa cómo se fueron desarrollando, pues no son tan extraños. ¿Es posible conocer la verdad de los hechos históricos? Bueno, sabemos que es difícil conocer esta relación entre el sujeto y el objeto. La filosofía del conocimiento dice que tiene sus serios problemas. Pero es especialmente difícil con la historia, porque el sujeto, o mejor dicho, el objeto de la historia, es difícil de asir. ¿Por qué? Porque por empezar está la cuestión de los testimonios. Muchas cosas que nosotros sabemos son testimonios y la imparcialidad. Los testigos no suelen ser imparciales, es difícil ser objetivo. La historia la escriben los vencedores, eso ya lo sabemos. Donde hay enfrentamientos, generalmente la verdad va de un lado para otro. Lo que yo quiero que hagamos, más que nada, es la necesidad de entender el espíritu de la época, porque si tratamos de entender lo que pasó en México en la década del 60, va a ser muy difícil. Nosotros tenemos que entender cuál fue el espíritu de la época, que siempre está teñido por los valores, creencias y fantasías de la gente que vive en esa época. Y la historia mexicana, Goldie no me va a dejar mentir, es particularmente compleja, desde el grito de Dolores o de independencia de Miguel de Hidalgo en 1810 hasta la coronación de Maximiliano de Habsburgo en 1864. Porque estuvo dominada por varias fracturas. Una fue la fractura entre conservadores y liberales. Los conservadores, que eran los herederos, digamos, o las clases dominantes, y los liberales, que querían acabar con el poder enorme de la Iglesia y de los grupos conservadores. Y entonces esta grieta que había en la sociedad se expresó durante muchos años. También hubo otra grieta entre unitarios y federales, como pasó en la Argentina. Los defensores de un orden, digamos, un poder central, y los que querían más bien poderes autónomos. Había muchos señores feudales en las provincias, como tuvimos nosotros también en la Argentina. Y yo quiero hacerles ver una cosa que dice un historiador mexicano que voy a leer, porque este hombre es muy curioso. Él desmitifica la figura de Benito Juárez. Benito Juárez fue un personaje intocable en la historia mexicana, pero él lo critica mucho y dice lo siguiente: en México existe lo que se conoce la historia oficial, que es una pseudohistoria que consiste en una narración truculenta y apasionada que por lo general está integrada por dos clases de personajes. Seres completamente valientes y bondadosos, incapaces de intentar siquiera un mal pensamiento. Seres cobardes y ruines cuyas mentes es como un faro que irradia desgracias en 1000 direcciones. Ustedes dirán, bueno, esto pasa en todas partes, ¿no es cierto? La historia es así, de un lado y del otro, unos son malos, otros son buenos. Maximiliano, ¿qué fue? Fue un iluso, como dicen algunos, fue un usurpador, como dicen otros, fue un loco que no vivía en la realidad. Bueno, ustedes sacarán sus propias
conclusiones. Ahora, para enfocar un tema como este, uno puede elegir básicamente dos avenidas. Una sería la biografía de los grandes hombres, explicarles quién fue él y hacer una semblanza de su vida. Y una que me gusta mucho más y que es la que yo elegí, que es el análisis estructural de fuerzas productivas de la sociedad y su ideología. Un poco como nos enseñó Carlos Marx, que más que ver las apariencias, hay que ver las fuerzas profundas de la historia, porque permiten entender mejor por dónde va la cosa. Los procesos sociales que vamos a analizar deben entenderse en el marco global del siglo XIX, en el que las potencias europeas siguen desarrollándose por medio de la revolución industrial y la adquisición de colonias que le aseguren la provisión de materias primas. Y acá van a ver cómo Francia, que en 1830 había empezado su primera revolución industrial, cuando llega Napoleón y empieza la segunda y la etapa más rica del proceso de revolución industrial de Francia, va a tener que ver con, obviamente, la capacidad de recursos que Napoleón maneja y con sus ganas de utilizarlos en política exterior. Y acá pido disculpas a los amigos mexicanos que van a escuchar esta charla y seguramente encontrarán muchos huecos en mi relato, porque ya les digo, no es fácil la historia mexicana. Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué un argentino va a hablar de la historia de México? Lo lógico hubiera sido que hubiera sido un amigo de los mexicanos. Bueno, acá está mi punto de contacto con la historia de Maximiliano. Mi bisabuelo, Joseph Blanchet, que nació en Beaucroissant, Saboya, Reino de Cerdeña, Piamonte, en 1834, y falleció en San Francisco del Monte Oro, San Luis, en 1887. Fue un suboficial de la Legión extranjera que sirvió en México de 1862 a 1867. Este es mi punto de contacto. Vayamos a los protagonistas de esta historia y las circunstancias en las que vivieron. México y su convulsionada historia a partir de su independencia, que ya vamos a ver en detalle, la grieta entre los conservadores y liberales que alcanzó su máximo apogeo durante el breve reinado de Maximiliano. El otro gran protagonista que está ahí desde la independencia de México es los Estados Unidos de América, un vecino peligroso y codicioso, porque como veremos, Estados Unidos se quedó con vastas porciones del territorio mexicano. Después está Napoleón III, emperador de Francia, que sin él posiblemente Maximiliano nunca hubiera llegado a ser emperador de México. Y después, claro, Maximiliano y Benito Juárez, los dos enemigos. Benito Juárez, el presidente legítimo en el momento en que se produce la intervención francesa, y Carlota, su esposa, asesora y embajadora. Después tenemos que recordar el escenario latinoamericano, que el término latinoamericano apareció recién en 1850 y específicamente en Francia. Los Estados Unidos en 1823 habían expresado la doctrina de Monroe diciendo que América era para los americanos y que no se vería con agrado ninguna intervención de las potencias europeas, que en esa época eran las potencias dominantes en el globo. Pero en 1823 esto sonaba a una doctrina hueca. Con el paso del tiempo y con el enorme desarrollo de los Estados Unidos, tanto económico como militar, pues se volvió una advertencia donde ir contra ella acarrearía consecuencias diplomáticas y militares. La otra gran idea fuerza que mueve a los americanos es esta idea en el destino manifiesto, en el sentido de que Estados Unidos era un país joven, una democracia que no paraba de crecer, crecía de todas maneras territorialmente, económicamente, absorbiendo enormes contingentes de inmigrantes, con lo cual tenía un papel predominante en el mundo. Y después la aparición de este concepto de América Latina
en el sentido de que había una comunidad de intereses entre los países católicos y con culturas similares, y que le va a permitir a Napoleón III, digamos, justificar de algún modo sus ganas de intervenir en América. Vayamos a la situación política mexicana muy sucinta, porque ya les digo, es muy complicada la historia mexicana, y la situación política que se produce después del grito de independencia de 1810 con el padre Miguel Hidalgo es continuada por el padre José María Morelos y reprimida por el coronel Agustín de Iturbide. Este señor, presten atención, porque este señor va a ser el primer emperador mexicano. Iturbide se une a Guerrero y marchan sobre México. O sea que Iturbide al principio actúa para las fuerzas españolas, reprimiendo los deseos de independencia, pero después se da vuelta y se une a los independentistas. Se produce una serie de enfrentamientos, varias batallas, nunca se ahorra sangre en estos enfrentamientos, y se firma el Tratado de Independencia Mexicana el 24 de agosto de 1821. Iturbide entonces asume la monarquía constitucional con el título de Agustín I. O sea, ya en 1810, cuando se produce el primer grito de independencia, hubo una delegación mexicana que va a Estados Unidos a pedir ayuda. Quiere decir que Estados Unidos siempre está metido en el medio. En 1823 es depuesto por un joven oficial, otro personaje increíble de la historia mexicana, Antonio López de Santa Anna, que era de origen noble y rico, que declara la República. En las siguientes 3 décadas fue 6 veces presidente, alternando periodos de exilio y como general del ejército. Es el famoso general que reprime a los colonos de Texas, en la famosa, que reflejó la famosa película del Álamo. En 1835 fue responsable de esta victoria. Ahora, fíjense ustedes, es tan compleja, esto me llamó muchísimo la atención, es tan compleja la historia mexicana que tienen un Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Creo que no debe haber otro país que tenga un instituto y una biblioteca dedicada a las revoluciones de su país. Esto es algo increíble que encontré de la historia mexicana. Otro episodio increíble de la historia mexicana es que a consecuencia de las luchas en Texas, que en 1845, en 1846 Estados Unidos le declara la guerra a México, 6.000 hombres marchan sobre México y ahí se produce obviamente una serie de enfrentamientos, pero hay un tratado de paz de 1848 que le da a Estados Unidos más de la mitad del territorio mexicano, incluyendo California, Utah, Arizona, Nevada, así como gran parte de Nuevo México, Colorado y Wyoming. A mí siempre me llamó la atención la falta de conciencia que hay hoy en día, porque no se habla mucho de esta guerra. Supongo que trae malos recuerdos y posiblemente la izquierda la usará para fomentar el antiyanquismo, pero es bastante notable. Tal vez nuestros amigos mexicanos nos sepan explicar más de por qué esta guerra, que fue tan perjudicial para México, tiene tan poco lugar hoy en día en la conciencia nacional. Durante estos años de inestabilidad y guerra, los liberales, seguidores de los padres Hidalgo y Morelos y luego Vicente Guerrero, trabajaron por un gobierno más democrático y fueron ganando más apoyo a medida que pasaba el tiempo, tanto de la clase ilustrada como la de los indígenas oprimidos. Uno de ellos sería presidente e iniciaría reformas como Benito Juárez. Y esto nos lleva a hablar de Benito Juárez, que fue
realmente un personaje extraordinario también. Era un indio zapoteca, nacido en San Pablo Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo del 86. Nacido de padres pobrísimos que se murieron a los 3 años, lo dejaron en manos de un tío, se va a Oaxaca y recién a los 13 años aprende el castellano. Ahí es tomado bajo la tutela de un padre capuchino, y es que lo educa en escuelas católicas y lo hace entrar al seminario, pero su vocación era realmente el derecho, entra en la escuela de derecho y se recibe en 1834. Fíjense que Benito Juárez es el primero y único presidente indígena de México. No ha habido otro, siendo que la población de México tiene tanta gente de origen indígena. Hay una serie de hechos que muestran la personalidad de él. En 1834 pide hipotecar los bienes de la iglesia. Este historiador que yo les mencionaba lo considera un traidor porque dice, fue educado por la iglesia, salvado por la iglesia católica y después no hizo más que atacarla. En 1847 es nombrado gobernador de Oaxaca. En 1854 Santana lo destierra a Nueva Orleans. Y se une en ese año en la rebelión contra Santana, y el presidente Comonfort lo nombra ministro de Justicia y Educación Pública. O sea, un hombre que tuvo una carrera meteórica y que revela que era un hombre de una inteligencia superior. En 1857 se promulga la Constitución y es nombrado ministro de Gobernación y presidente de la Corte Suprema, lo que lo convierte de hecho en el vicepresidente. Siguiendo esta historia de las revoluciones mexicanas, el presidente Comonfort es destituido por Félix Zuloaga y en 1858 se va a Guanajuato y organiza un gobierno desde allí, con lo que se inicia la guerra de reforma, una guerra muy sangrienta también que duró 3 años. En 1859 establece la capital en Veracruz y promulga las leyes de reforma del registro civil, del matrimonio civil, del manejo de los cementerios, la nacionalización de bienes eclesiásticos, así como la supresión de conventos y cofradías religiosas. Imagínense lo que significaba esto para México en la época, donde la iglesia tenía tanto poder y tantas propiedades, porque la cantidad de propiedades de la iglesia católica era enorme. Entonces el general Miguel Miramón, que fue el general que después va a defender a Maximiliano, se autoproclama presidente desde Ciudad de México y se prepara para atacar al gobierno de Juárez, y busca apoyo de los Juárez busca apoyo de los Estados Unidos, firmando un pacto que también está visto como otra manifestación, digamos, de las contradicciones que tenía Juárez. Porque si bien fue un líder muy nacionalista y que defendió a su país hasta la muerte, firma un tratado llamado de McLean Ocampo que le brinda derecho de paso a las fuerzas norteamericanas entre Matamoros y Mazatlán, entre Nogales y Guaymas, y el istmo de Tehuantepec. Estas son líneas que van desde el Golfo hasta el Pacífico, que eran necesarias para llevar mercaderías, e incluso le da el derecho a cobrar impuestos y establecer una especie de aduana. Esto parece increíble, que como un presidente tan nacionalista se hiciera un tratado tan leonino con los Estados Unidos, siendo que venían de una guerra civil donde habían perdido la mitad del territorio mexicano. Y lo curioso de todo esto es algo increíble también. El tratado no fue ratificado por el Senado norteamericano porque estaban en plena guerra civil y no quisieron tomar esta obligación porque justamente estaban distraídos por la guerra civil. Entonces aquí empieza toda una debacle económica que va a causar la intervención francesa.
El gobierno de Miramón negocia un préstamo de 750.000 pesos de la firma suiza Jecker, Torre y compañía, poniendo como colateral bonos que pagarían 15 millones a su vencimiento. Imagínense lo leonino de este tipo de bonos. En 1860 también hay un episodio famoso que allana la casa de un banquero inglés y se apodera de 600.000 pesos. Su gobierno colapsa y se refugia en Cuba. Leonardo Márquez, general de Miramón, no se rinde e inicia su propia guerrilla. O sea que siempre fue muy caótica esta historia. Benito Juárez entra victorioso en México al mando de 25.000 hombres el 1 de enero de 1861. Después, justamente, de 3 años de guerra con los conservadores. Y toma medidas muy duras. Expulsa a los embajadores de España, Francia, Guatemala y el nuncio apostólico y destierra a los obispos mexicanos. Tiene que hacerse cargo de las deudas acumuladas en 1847, desde la guerra con los Estados Unidos, especialmente con Inglaterra, España y Francia. Juárez no tiene más que remedio que declarar una moratoria de 2 años en los pagos adeudados, tanto de capital como de intereses. Aquí empieza a jugar un personaje bastante controvertido, el duque de Morny, que era medio hermano de Napoleón III y que había adquirido los bonos de Miramón. Junto con otros grupos financieros empiezan a presionar al gobierno francés para que tome medidas. Pero al estallar la guerra civil en Estados Unidos en abril del 61, se abre una oportunidad de intervención que no existía hasta entonces. Los franceses dijeron, bueno, esta es la nuestra, porque Estados Unidos empezaba una guerra civil que nadie sabía cómo podía terminar, pero que obviamente los iba a tener distraídos. Entonces, en esa época ya empezaban a actuar en las cortes tanto de Napoleón como de Maximiliano, exiliados mexicanos como Gutiérrez de Estrada, Juan Nepomuceno Almonte y Juan Manuel Hidalgo, que tienen acceso tanto a Eugenia como a Eugenia, que era la mujer de Napoleón III, Eugenia de Montijo, a quien informan que España tiene 6.000 hombres en La Habana listos para desembarcar en Veracruz, pero preferían intervenir conjuntamente con Inglaterra y Francia. Al tratar la cuestión de quién estaría como cabeza del gobierno títere que impondrían, Eugenia menciona por primera vez el nombre de Maximiliano de Habsburgo. Pero desde antes de que sucediera todo esto, ya venían hablando con Maximiliano y con Francisco José, porque era el miembro de las familias reales, joven, sin ocupación, y ya veremos por qué estaba desocupado Maximiliano. Y aquí tenemos que hablar de este hombre, de Napoleón III, un hombre muy controvertido, que, como decía Ovidio el otro día, totalmente olvidado en Francia. Yo creo que injustamente olvidado, porque si ustedes van a ver que este hombre dejó mucha más huella de lo que se le reconoce. Fíjense, Napoleón III era sobrino del general, cosa que hoy en día también está en duda, porque según parece le han hecho un examen de ADN y no sería el sobrino. Parece que su mujer habría tenido un affair con otro señor y no sería hijo del hermano de Napoleón. Él creía firmemente en su nombre y en su destino, pero en Francia no fue tomado en serio hasta 1850. ¿Por qué? Porque encabezó 2 golpes de Estado contra el rey Luis Felipe, que reinó de 1830 a 1848. Uno le costó el exilio en los Estados Unidos en 1836 y el otro la cárcel en 1840. Pero bueno, después vuelve, fue el único presidente de la Segunda República Francesa. El nombre de Napoleón siempre hipnotizaba a los franceses y ganó las elecciones, y fue presidente de 1848 a 1852, y luego disuelve la asamblea y establece un
un régimen absolutamente autoritario. Su filosofía política era una mezcla de romanticismo, liberalismo autoritario, socialismo utópico. Era, como ven, bastante contradictoria, aunque en los últimos años fue un insigne defensor del tradicionalismo y de la civilización católica. Quiso encabezar una reparación frente al anticlericalismo y el ateísmo de la Revolución Francesa. Tuvo una política de expansión de la civilización clásica que, en su opinión, Francia la representaba, frente al surgimiento de Alemania, que al final le va a costar su imperio, y Estados Unidos, que le puso límite a su intervención, porque eran potencias emergentes de tipo protestante. Fíjense cómo la ideología jugó también un rol importante en todo esto, aparte de las cuestiones económicas. Entonces se establece un imperio autoritario de 1852 al 63, hasta el 60, cuando empieza realmente la intervención en Francia. Gobierna sin oposición, en parte por el control policial y la censura de prensa, y en parte por la mejoría económica de Francia. Asimismo, los triunfos en política exterior refuerzan la política del emperador. Fue la época, digamos, más gloriosa para Napoleón III. Después viene lo que se llamó el Imperio Liberal, del 63 al 68, al fallarle los apoyos tradicionales, la iglesia y la burguesía, el gobierno gira hacia la izquierda en busca de nuevos apoyos. Dentro de esta política está el derecho de iniciativa del Parlamento en 1860, con lo cual vuelve el Parlamento, y el control de presupuesto por parte de la Cámara en 1861. En 1864 se otorga el derecho de asociación y huelga. A partir del 67, el malestar por la política exterior, el fracaso en México e interior, la crisis económica, fuerzan a concesiones del régimen. En 1867 se concede al cuerpo legislativo el derecho de interpelación y responsabilidad ministerial ante las cámaras, y se suavizan las leyes de prensa. Después, el imperio parlamentario, ya al final, los últimos 2 años, 1868 al 70, en las últimas elecciones del 69, el avance de la oposición es evidente, acentuándose las reformas desde el poder. Se modifica la Constitución, fortaleciendo el parlamentarismo, y se recortan las facultades constitucionales de Napoleón y su mujer. Todas estas reformas fueron corroboradas por el pueblo en un plebiscito. En cuanto a la política exterior de Napoleón, que va a tener consecuencia directa en la llegada de Maximiliano, hay 3 directrices que marcan la política exterior del emperador. El fomento del colonialismo, ustedes saben que crece en África, en Argelia, y en Senegal y en otros puntos de África, y en Asia, con Vietnam, lo que es hoy en día Camboya, y por otro lado, la aventura colonial de México. Él apoyó a la unidad italiana y, de alguna manera, y por esto digo que él logró más de lo que se le reconoce, se convirtió en una especie de árbitro de Europa, papel que había perdido Francia con la derrota de Napoleón en 1815. Hay un hecho curioso también, que es, digamos, el antecedente del proyecto de Maximiliano. En 1859, grupos de ecuatorianos empezaron a pedirle a Napoleón que nombrara un monarca o que interviniera en Ecuador para poner fin a los enfrentamientos también que había entre conservadores y liberales, para poner una figura que pusiera orden en el país. O sea que ya hubo un antecedente, pero Ecuador no era un país interesante para Napoleón III y les dijo directamente que no. Después, al ver que Francia crecía tanto económicamente como con sus colonias, las otras potencias europeas empezaron a intranquilizarse, pero él las tranquilizaba diciendo con su lema:
que l'Empire c'est la paix, o sea, el imperio es la paz, y apoyó el principio de las nacionalidades, que en ese momento estaban en plena ebullición en Italia, en Alemania y en el mismo imperio austrohúngaro. Por ejemplo, en Italia se pone del lado del reino de Cerdeña-Piamonte y derrotan juntos a los austríacos, digo bien, lo que les hace perder la Lombardía. A veces, para que ustedes vean, otro episodio importante fue la guerra de Crimea, donde también intervino, esta vez aliado con los ingleses, en contra de Rusia. Y para que vean ustedes, para darles un poquito de este espíritu de época, a veces se considera la guerra de Crimea, que tuvo lugar entre 1853 y 1856, como la primera guerra moderna, por la utilización en ella de nuevas tecnologías como el barco de vapor, el ferrocarril, el fusil de ánima rayada, el telégrafo y la fotografía. Después, al final, vamos a hablar también de la tecnología militar porque es bastante interesante. Ahora, Napoleón hizo una cosa sumamente interesante y buena para Francia, que fue la modernización de la economía francesa, que estaba muy atrasada respecto de Inglaterra y los estados germánicos. Inglaterra había empezado su revolución industrial allá por los años 1800 y le llevaba mucha ventaja. Él hizo mucho en la construcción de infraestructura, la modernización del sistema bancario y la bolsa de valores, hizo mucho en materia de educación y entrenamiento, abrió el mercado francés a bienes extranjeros. Ya en 1870, Francia ya tenía 20.000 kilómetros de vías ferroviarias conectando los puertos con los centros productivos. Se crearon nuevas compañías navieras y se reconstruyeron los puertos de Marsella y Le Havre. En 1870, Francia tenía la segunda flota del mundo después del Reino Unido, lo cual no era poco. Apoyó con capitales la construcción del Canal de Suez bajo la dirección de Fernando de Lesseps entre 1859 y 1869, el mismo que nos contó Rosa en su intervención, que empezó la construcción del Canal de Panamá. Esto es un detalle menor, pero interesante. La primera tienda departamental, Bon Marché, abrió en París en 1852. Le siguió Au Printemps en 1856 y la Samaritaine en 1870. Y también emprendió proyectos de reforestación. O sea que me parece injusto que no le reconozcan a Napoleón tantas cosas buenas que hizo por Francia. Pero su obra más monumental, y esto lo sabemos nosotros que hemos paseado por París con tanto deleite, fue la reconstrucción de París, que ocupó de 1854 a 1870 y que mejoró la sanidad, la provisión del agua y la circulación del tráfico. Napoleón le cargó la tarea a un nuevo prefecto del departamento del Sena, George Eugene Haussmann, al que dotó de poderes extraordinarios para reconstruir el centro de la ciudad. Construyó la Gare de Lyon y la Gare du Nord. Perdón, esto se me escapó, no debería estar ahí. A ver. No sé por qué me apareció esta figura ahí. Bueno, y construyó nuevos hospitales, la Ópera de París famosa, el mayor teatro del mundo, se construyó durante su época y transformó el famoso Bois de Boulogne de París en un parque, creó el Bois de Vincennes y el parque de Buttes-Chaumont y el parque Montsouris. O sea que Napoleón en su momento tuvo un momento en la historia francesa de mucho auge. Esta es una foto con su esposa Eugenia Montija y su hijo. Y ya entramos directamente entonces a la historia de Maximiliano. Aquí lo ven en un cuadro y en una foto de la época, con lo cual vemos que el cuadro es bastante bueno, refleja bien. Nació en Viena, como dije, en el Palacio de Schönbrunn y murió en Querétaro, fusilado en 1867.
Carlota, su esposa, había nacido en Bélgica en 1834 y sobrevivió muchísimos años hasta 1927. Carlota era hija de Leopoldo I, que era el rey de Bélgica. Era una mujer muy bella y, como la mayoría de esta gente de las familias reales, sumamente instruidos. En la foto de la izquierda lo ven cuando se casan Maximiliano y Carlota. Él tenía 25 años, ella tenía 17. Y aquí en esta foto de la derecha ya están cuando él ya era emperador en México con más años de edad. Aquí vamos a ver el castillo de Miramar que él hizo en ese periodo de vacaciones que tuvo después de sus principales ocupaciones. Estuvo como 6 años ocupados en la construcción de este palacio que él mismo diseñó, tenía veleidades de arquitecto, y este gran parque de 20 hectáreas, también él, que tenía veleidades de botánico, fue diseño suyo. Esta es una foto del interior del Palacio de Miramar, que Ovidio me dijo que lo visitó, así que lo conoce bien. Entonces, vayamos a características personales de Maximiliano. Nació Fernando Maximiliano José María de la familia Habsburgo-Lorena el 6 de julio del 1832. Era un archiduque del Imperio Austrohúngaro y por lo tanto tenía derechos a la sucesión del trono, y era solo 2 años menor que su hermano, que fue nombrado a los 18 años emperador del Imperio Austrohúngaro en 1848, cuando esa ola de revoluciones contra las monarquías provocó la caída del emperador. Hasta su 6º cumpleaños fue educado. Esto es interesante de cómo se educa un personaje de las familias reales de esa época. Hasta su 6º cumpleaños fue educado por la baronesa Louise de Sturmfeder, y las horas de estudios por semana, cuando tenía 17 años, llegó a 55, con preceptores particulares. Desde pequeño trató de superar a su hermano en todo y mostrar que estaba mejor calificado que él. Adquirió amplio conocimiento de las artes e interés en la ciencia, especialmente la botánica. Además, era un hombre que era un políglota, porque hablaba prácticamente todos los idiomas del Imperio Austrohúngaro. Quiere decir que hablaba el alemán, el húngaro, el esloveno, el polaco, además del inglés, francés, y cuando llegó a México, obviamente, dominaba el español. Era una persona carismática, divertida y capaz de cautivar a los que lo rodeaban con facilidad. Era indisciplinado, pero muy popular, y según dice en su juventud, muy picaflor. Era muy apuesto, muy alto, 1,80 m, delgado, ojos azules, un muchacho muy apuesto y que parece que tuvo mucho éxito con las mujeres. Estas características lo alejaron de su hermano, que era una persona mucho más seria. Como habíamos dicho antes, en 1848 estallaron revoluciones antimonárquicas por toda Europa. El emperador Ferdinand abdica en favor de Francisco José, y Maximiliano lo acompaña en campañas para sofocar las rebeliones, con cientos de rebeldes ejecutados y miles encarcelados. Maximiliano se horrorizó de lo que consideraba la brutalidad sin sentido y se lamentó. Y dijo una frase que muestra de alguna manera su manera de pensar. Llamamos a nuestra época la de la Iluminación, pero hay ciudades en Europa donde en el futuro los hombres mirarán atrás con horror y sorpresa ante la injusticia de los tribunales, que en un espíritu de venganza condenaron a muerte a aquellos cuyo único crimen fue desear algo diferente al mando arbitrario de gobiernos que se colocaron por encima de la ley. Curioso, ¿no? Es curiosa esta frase de un hombre que tuvo que acompañar a su hermano en la represión.
Fue entrenado en la Armada Imperial Austríaca, entró a la Armada a los 18 años y su conexión con el hermano posibilitó que ésta recibiera mayores recursos. Fue nombrado teniente a la edad de 18 años, hizo varios viajes por el Adriático y uno de larga distancia a Brasil. Con 22 años fue nombrado comandante en jefe de la Armada Imperial y estuvo con ese cargo de 1854 a 1861, a la que modernizó. Creó el puerto de Trieste y Pola, hoy en día se llama Pula. Inició una expedición científica de largo alcance en la que la fragata Novara fue el primer buque austríaco en circunnavegar el globo. Esta fragata va a ser muy importante porque fue la que lo llevó a México y la que lo trajo ya muerto. Estuvo muy influido por las ideas liberales de la época, lo que se tuvo en cuenta para su nombramiento como virrey del Reino de Lombardía-Venecia en febrero de 1857. Los nacionalistas italianos querían liberarse del yugo austrohúngaro y había una activa participación política para lograrlo. Reemplazó al famoso conde Radetzky, el de la famosa marcha, que era una gloria militar austríaca, pero este hombre ya era un hombre viejo, con el objetivo de calmar el creciente descontento de la población italiana y fomentar cierto grado de lealtad personal a la dinastía Habsburgo. El 27 de julio se casa en Bruselas con lo que era su prima segunda, Charlotte de Bélgica, la hija de Leopoldo I. Vivieron en Milán, la capital de Lombardía-Venecia, de 1857 a 1859. Cuando Francisco José lo separa del cargo, irritado por las políticas liberales de Maximiliano, que llegó incluso a liberar activistas italianos que estaban presos por sus actividades en contra del Imperio Austrohúngaro. Poco después, Austria perdió el control de la mayoría de sus posesiones en Italia, como dijimos, aliados militarmente con Napoleón. Maximiliano se retira a Trieste, donde construye el castillo de Miramar. O sea, una vez que lo quitan como gobernador de Lombardía-Venecia, está 6 años dedicado a este proyecto personal hasta que se va a México. En 1859, como dijimos antes, Maximiliano empieza a recibir el pedido de los monarquistas mexicanos, liderados por José Pablo Martínez del Río, para ser el emperador de México. Justificaban el pedido en que los Habsburgo habían gobernado el virreinato de Nueva España desde su establecimiento hasta que el trono español fue heredado por los Borbones. Consideraba que Maximiliano tenía más legitimidad que otras figuras reales y que no tenía chance de gobernar en Europa. En octubre del 61 recibe una carta de Gutiérrez de Estrada solicitándole que tome el trono mexicano. Al principio no acepta y se embarca en una expedición a Brasil. Cambia de idea luego ante la intervención francesa en México. Por invitación de Napoleón III y luego que el general Elie Frederick tomara la Ciudad de México y se organizara un plebiscito que confirmó la proclamación del imperio. Maximiliano se ve forzado a firmar un pacto de familia por el cual renuncia a sus derechos como archiduque al trono de Austria. Este pedido de su hermano de que si tomaba el imperio de México tenía que renunciar al trono de Austria, no le gustó nada y hubo muchas idas y vueltas hasta que finalmente lo convencieron de firmar la renuncia a sus derechos. Hay que destacar el rol de Carlota, una mujer educada y ambiciosa, y su amistad con Eugenia de Montijo. Todas estas figuras de las familias reales estaban muy conectadas entre sí. Y Carlota, una mujer sumamente inteligente, también políglota, hablaba mucho con Eugenia y ambas habían sido, habían tenido mucha relación con los monarquistas mexicanos que le pedían que intervinieran. Y según cuentan, Carlota
Maximiliano nunca estuvo muy del todo convencido de que era una buena idea la aventura mexicana. Pero Carlota lo terminó de convencer porque se aburría terriblemente en su castillo de Miramar y buscaba, digamos, tener tareas más importantes y ser emperatriz. En abril de 1864, Maximilio renuncia a sus deberes como jefe de la sección naval de la Armada Austríaca, se traslada de Trieste a Veracruz en la fragata Novara, escoltada por las fragatas Bellona y Temis francesas, y el yacht imperial Fantasy, con la bendición de Pío IX y el saludo de la reina Victoria a su paso por Gibraltar. Las dudas sobre esta aventura entre las personas informadas se reflejan en las palabras del coronel francés Charles du Barrel, quien de regreso de su arduo servicio en México escribió, fíjense si la gente tenía dudas sobre esta aventura: si usted tiene éxito en poner orden en este caos, riqueza en esta miseria, unión en estos corazones, usted será el más grande soberano de los tiempos modernos. Adelante, pobre tonto, podrías extrañar tu bello castillo de Miramar. Estas palabras son increíblemente proféticas. El nuevo emperador desembarca en Veracruz el 29 de mayo de 1864 y recibe una fría recepción, aunque Veracruz era una población de ideas liberales. Maximiliano se sorprende al comprobar que no solo el gobierno de Benito Juárez no lo acepta, sino que amplios sectores de la población se oponen a su mandato. Aquí muchas fuentes dicen que de hecho Napoleón lo engañó. ¿Por qué? Porque él les dijo, bueno, yo acepto siempre y cuando haya un plebiscito y el pueblo mexicano diga que está de acuerdo con esto. Los franceses armaron un plebiscito con sus amigos, supongo, una cosa realmente tramposa, y le dijeron que estaba todo bien cuando en realidad no había sido así. O tal vez hicieron el plebiscito en sectores liberales donde sabían que ellos iban a ganar, pero que de ninguna manera representaban la voluntad general del pueblo mexicano. Se trasladan a la Ciudad de México y establecen residencia primero en el Castillo Nacional y después en el Castillo de Chapultepec, al que le hizo importantes reformas. Maximiliano hizo muchas cosas que aún se conservan, como por ejemplo una ancha avenida que corte la ciudad del Palacio al centro, el famoso Paseo de la Reforma, que en su época se llamó el Paseo de la Emperatriz. Y también adquirió una propiedad de vacaciones en Acapatzingo, que es un barrio de Cuernavaca, donde allí se enamora de la hija de su jardinero, que se llamaba Concepción Sedano, y que queda para la historia como la India bonita, un amante que tuvo allí en sus casas de vacaciones. Como no tenían descendencia, tuvieron la idea de adoptar a 2 nietos de Agustín de Iturbide, el primer emperador mexicano. Agustín de Iturbide Green era la madre de Agustín, que era norteamericana, y su primo Salvador de Iturbide Marsal. La madre, Alice Green, fue obligada a aceptar la adopción. Cuando quiso oponerse a ella, fue deportada de México. En 1866, ante las dificultades del imperio y viendo que su sueño se derrumbaba, Agustín fue devuelto a su madre. Para desilusión de sus aliados conservadores, Maximiliano mantuvo varias políticas liberales propuestas por la administración de Benito Juárez, tales como la reforma agraria, libertad de culto y extensión del derecho de voto más allá de las clases terratenientes. Maximiliano llegó a ofrecerle a Juárez una amnistía si juraba su lealtad a la corona. Incluso le ofreció el puesto de primer ministro. ¿Pueden creer esto? Le ofreció el puesto de primer ministro, porque en el fondo no pensaban tan distinto. Eran liberales y los conservadores descubrieron con gran desilusión que su hombre estaba más cerca de Benito Juárez que de ellos. En 1865, al fin de la Guerra Civil Norteamericana, el presidente Andrew Johnson invoca la doctrina Monroe
y reconoce al gobierno de Juárez como el gobierno legítimo. Aplicó creciente presión diplomática para persuadir a Napoleón III para que termine el apoyo a Maximiliano y que retire sus tropas de México. Washington comenzó a proveer a las tropas de Juárez y su aliado Porfirio Díaz a través del Paso dinero y armas. Esto hizo retroceder el apoyo a Maximiliano, quien invitó a ex confederados que habían perdido la guerra civil a inmigrar a México en una serie de establecimientos llamados Colonia Carlota y Nueva Virginia. El 3 de octubre decreta lo que se llamó el Decreto Negro, que decía que serían pasados por las armas cualquier persona que tomara, digamos, acciones en contra del imperio. Se calcula que más de 11.000 hombres que apoyaban a Juárez fueron ejecutados, cuya principal consecuencia fue inflamar la resistencia. No fue un asunto, como dije antes, donde se ahorró sangre. Costó mucha sangre de un lado y del otro. En 1866, la abdicación de Maximiliano parecía inevitable ante la guerra de guerrillas de las fuerzas de Juárez, la firme posición norteamericana y la desilusión de los sectores conservadores porque no se les reconocía sus privilegios. Napoleón III, cansado del enorme esfuerzo militar y económico y ante la creciente amenaza militar de Prusia, decide retirar sus tropas. Hay que decir también que esto es algo que se le critica mucho a Maximiliano, que él no tenía conciencia de la situación económica mexicana, cuando él llega a México, México estaba en una situación económica enorme, y además Napoleón le había hecho firmar una serie de documentos donde todo el costo del gasto del ejército francés en México iba a ser pagado por México. O sea que realmente estaba en una situación imposible de sobrellevar ante la ruina económica que sufría México. Ante esta situación que se vuelve desesperada porque a Maximiliano solo lo defienden las fuerzas de los monarquistas, que eran pocas, Carlota viaja como embajadora a verlo a Napoleón y a hacerle cambiar de idea. Napoleón se esconde, no la quiere recibir, hasta que Eugenia, su mujer, lo convence de que la tiene que recibir, y sí, la recibe para confirmarle que no iba a cambiar su idea. De ahí viaja primero a Roma a pedir apoyo de Francisco José, quien se compromete, y va a Roma a verlo al Papa Pío IX, que también le dice: lo siento mucho, no puedo hacer nada en estas circunstancias. Ya ahí empieza a tener manifestaciones de paranoia, a tal punto que le dice al Papa que la querían matar, y debido a esto el Papa decide alojarla esa noche, viendo el estado mental que tenía Carlota, y fue la única mujer que se conoce que haya dormido en el Vaticano en los tiempos modernos. Después, sus generales Miguel de Miramón, Leonardo Márquez y Tomás Mejías lograron reunir 8.000 hombres. Maximiliano se ve obligado a retirarse a Querétaro, donde fueron sitiados por el ejército de Juárez durante varias semanas. Ahí se produce la traición del coronel Miguel López, que supuso que a Maximiliano se le permitiría escapar. Esto es lo que dice la historia. Él creyó que lo iban a dejar escapar. El 15 de mayo de 1867, Querétaro cayó en manos del ejército juarista, y al día siguiente Maximiliano fue capturado. Una vez capturado, en un teatro, 6 capitanes
forman un tribunal militar y lo condenan a muerte. Varios monarcas, obviamente, y figuras como Víctor Hugo y Garibaldi pidieron por su vida, creyendo que Benito Juárez no se iba a animar a fusilarlo. Y sin embargo, eso fue lo que sucedió. Aquí hay una foto de el fusilamiento de Maximiliano. Maximiliano es el que está aquí a la derecha. Este es Miguel de Miramón y este es el general Mejía, que era de origen indígena también. Hay un cuadro famoso de Edouard Monet que no se corresponde a la realidad, pero es un cuadro más bien político y por esto fue prohibida su exhibición en Francia en la época. Tiene varios errores. Él fue fusilado en el Cerro de las Campanas, cerca de Querétaro. No usaba ese, aunque Maximiliano sí le gustaba usar el sombrero mexicano, en su fusilamiento no lo tuvo. Y después, como vimos en la foto, él estaba a la derecha, no en el medio. Y aquí, esta es una alusión a Napoleón III. ¿Por qué? Porque este hombre que pintó Monet, su cara se parece a Napoleón III y es el que prepara su arma para darle el tiro de gracia. O sea que es una alusión política, este cuadro famoso. Este fue el grupo de fusilamiento, el pelotón de fusilamiento, y aquí ven el cadáver de Maximiliano. La historia del viaje de Maximiliano de Querétaro a Viena es realmente motivo de una novela. Él fue malamente embalsamado por un hombre muy torpe, que vendió muchos recuerdos a las mujeres de los conservadores, muchos recuerdos del emperador, incluso algunas le daban pañuelos para que embebieran la sangre del emperador ese pañuelo. Y obviamente ganando dinero con eso. Hizo un pésimo trabajo. Cuando lo transportaban a México primero, a Veracruz, para embarcarlo en la fragata Novara, las pésimas condiciones que habían hecho del camino las lluvias, se cayó a una laguna. O sea, aquí se imaginan todo las peripecias que sufrió este cadáver hasta llegar a Viena. Dicen que su madre, Sofía, cuando lo vio, dijo: este no es mi hijo, pero obviamente se imaginarán que no estaba en las mejores condiciones. Aquí les muestro, esta iglesia es la iglesia de los capuchinos, está solo a 4 cuadras de la Catedral de San Esteban, y esta es la cripta, lo que se llama la Kapuciner Gruft, o la gruta de los capuchinos, donde hay 145 miembros de la familia Habsburgo enterrados. Obviamente algunos con más cuidado que otros. Por ejemplo, acá está Francisco José, esta es Sisi, y este es su hijo Rudolf, el que murió suicidado en Mayerling. Y Maximiliano finalmente llegó después de muchas peripecias. Como dije antes, la guerra fue muy sangrienta. Este fue un militar francés que se llamó Dupin, que encabezó el movimiento de contraguerrilla, como el ejército de Juárez. La forma que tenía de combatir era a través de las guerrillas. Los franceses nombraron a este personaje que ya había tenido problemas de disciplina en el ejército. Él había participado en operaciones francesas en China y él era un hombre despiadado que mató muchísima gente en poblados mexicanos que ayudaban a las fuerzas de la guerrilla de Juárez. Era tan despiadado que el propio Maximiliano
lo hizo volver a Francia, pero después Napoleón lo hizo regresar a México. Para que ustedes tengan idea de la parte militar de todo esto, este podría ser un soldado francés de la época. Fíjense el fusil que usaban. Ese fusil ya es un fusil moderno. Compárenlo con estos fusiles que eran más bien, estos son soldados de la guerra civil norteamericana. Este era un famoso fusil que se llamaba Springfield y que era digamos, el arma que tenían la gran mayoría. Fíjense, acá está el percutor, y eran armas que se cargaban por la boca, así que imagínense lo complicado que era poner la pólvora, poner la bala, después con una varilla empujar todo al fondo, y muchas veces todo este sistema no disparaba la bala, o sea que eran armas primitivas. Este fusil, que es el antecesor de los fusiles modernos, el famoso fusil Chassepot, que fue muy bueno para los franceses, fíjense, ya tiene el sistema de cerrojo como los fusiles Mauser tan famosos de la Primera Guerra Mundial. Pero miren lo que era la bala, estaba envuelta en papel. Acá estaba el proyectil, esta era la pólvora y acá había un fulminante que era disparado por una aguja que lo golpeaba aquí y salía la bala. Obviamente, la capacidad de tiro de un soldado con este fusil era muchísimo más rápido que lo que podía hacer un soldado que tuviera que cargar el fusil por la boca. Aquí les muestro la carroza de gala con la que el emperador Maximiliano era desplazado a los actos oficiales importantes. Este es el penacho de Moctezuma. Este penacho está en un museo en Viena y los mexicanos hacían todos los años una marcha con trajes típicos indígenas en Viena, cosa que me vi durante 5 años, pidiendo la restitución del penacho de Moctezuma que los austríacos se llevaron a un museo austríaco. Aquí me ven ustedes en Beaucroissant, donde nació mi bisabuelo. Como ven, es un pueblo aún pequeñito que queda en la Saboya francesa. Es interesante notar que cuando mi bisabuelo nació en 1838, no era francés, porque la Saboya pertenecía al reino de Cerdeña, Piamonte. Como Napoleón III ayudó al reino a recuperar justamente la Lombardía, en retribución el reino de Cerdeña y Piamonte le cede la Saboya a Francia en 1860. Quiere decir que mi bisabuelo recién fue francés cuando cumplió 22 años. Un hecho curioso. Aquí me ven ustedes frente a la mairie o la municipalidad, donde me trasladé para ver si la historia de mi bisabuelo que me había contado mi primo Martín, que me está escuchando, era cierta. Ahí está Beaucroissant. Me enteré también de que es un lugar de peregrinaje. Después de la gran inundación de Grenoble, Beaucroissant queda a 20 kilómetros de Grenoble, en 1212. Y acoge desde 1220 la feria de Beaucroissant, considerada como la feria más vieja de Francia. Un hecho que no conocía y que me enteré con mi viaje. Al entrar a la alcaldía, me atendió una señora muy simpática y le digo, mire, vengo a ver si hay constancias del nacimiento de mi abuelo, de mi bisabuelo. Y me dice, mire, me sacó este cuaderno, dice, toda persona que nació en Beaucroissant desde 1700 a la fecha está en este cuaderno. ¿En qué año nació su bisabuelo? 1838. Abre la página en 1838
Él nació un 29 de marzo, lo anotaron el 30 de marzo, pero ahí está, Blanchet Joseph, hijo de Jean-Pierre Blanchet y de Marie Roudet. O sea que efectivamente el abuelo ahí estaba. Después, mi primo Martín me pasó amablemente esta libreta de servicio que tuvo mi bisabuelo, donde dice que entró en el servicio al escuadrón de tren de equipage. El tren de equipage es, digamos, la parte logística del ejército, que fue la que él manejó. Y donde a otra dice, ¿dónde sirvió? En África, de 1859, 60 y 61, y 62, en Argelia, y después en México de 63, 64, 65 y 66 y 67. Después volvió a Argelia, pero fíjense qué inteligente mi bisabuelo. El hombre saca su pasaporte para el extranjero ya de baja del ejército francés en julio de 1870. Ahí dice, julio de 1870. ¿Y qué pasa en julio de 1870? Se declara la guerra franco-prusiana. Pero mi bisabuelo ya estaba cansado de esto y decide que era mejor irse a América Latina, un lugar que lo fascinó, pero lo más lejos de México posible. Y se fue justamente a Argentina. Miren qué interesante esto. Es una medalla conmemorativa que se le dio a cada francés que peleó en México. Entonces, este es el certificado que dice que el emperador le confiere a José Blanchet la medalla conmemorativa de su participación en la campaña de México. Y acá está mi bisabuelo, casado con Carmen Núñez, una mujer de San Francisco del Monte de Oro, un lugar que todavía hoy es desconocido para muchos argentinos, porque es un pequeño poblado metido en medio de las sierras de San Luis, y uno se pregunta, ¿cómo llegó este hombre? ¿Cómo llegó a vivir ahí? Bueno, lo que nosotros creemos, primero, que hubo mucha inmigración francesa en esos años de 1870 a la Argentina, y él era hijo de agricultores, o sea que posiblemente le haya parecido bien ir a la Argentina, pero no se dedicó a la agricultura. Corría también la voz de que en San Luis había oro, y fíjense que en México también se corrían muchas historias de la fiebre del oro de California, que había sucedido a principios del 50, pero obviamente los soldados seguramente han escuchado esas historias. La cuestión, para hacer la corta y terminar, es que mi bisabuelo montó un almacén de ramos generales donde compraba los productos de la zona y los vendía. Y se hizo muy rico. Lamentablemente, el padre de Martín y mi padre dilapidaron esa fortuna, tal vez ayudados por la inflación que trajo Perón. La cuestión es que ese negocio ya no funcionó tan bien como la época del bisabuelo y la del abuelo, que fueron los que realmente lo hicieron avanzar. Y con esto termino mi exposición. Espero no haberlos cansado. Muchas gracias, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Puedes salir del share now, Sí. Eduardo. Así tenemos Sí. acá. Veo acá que Goldie quiere decir algo. Adelante, Goldie, representante de México. Bueno, Eduardo, te felicito porque has podido resumir lo que nadie puede resumir de la historia de México, que efectivamente es muy enredada. Si tuviera el poder, te nombraría mexicano honorario. Me gustó mucho toda tu descripción. He gozado tremendamente saber, por supuesto, de tu familia, de tu bisabuelo, y que efectivamente has tenido
una importante presencia en México, aunque en una situación que no muchos mexicanos querían aceptar y que, sin embargo, como dijiste bien, la historia se explica y hay cosas que definitivamente tuvieron lugar porque tenían quizás que pasar así. Y te agradezco mucho que hayas tomado todo este tiempo para estudiar algo tan introvertido. Muy interesante. Gracias, gracias. Querría agregar un par de comentarios si puedo. Sí, Adelante. dale. Que has hecho un tour de force porque la historia es realmente complicada y que tiene muchas aristas. Como cuyano, como en tu caso, me enorgullece que alguien puntano de San Luis ponga junto toda esta historia. Quería mencionar un par de cosillas personales. Una de que hace unos años con Ovidio y Sharon y dirigidos por Goldie, salimos de la Ciudad de México hacia San Miguel de Allende, pero paramos en Querétaro, donde había otro mendocino, compañero mío del secundario, y fuimos al Cerro de la Campana, de las Campanas, y vimos el lugar donde fusilaron a Maximiliano. Por cierto, el cuadro famoso que mencionas es de Manet, no de Monet. Parece un chiste de Hollywood. Y fue un afiche político, efectivamente, pero lo que me impresionó de principio es que Maximiliano, con cierta humildad, dejó a Miramón estar en el centro de los tres que eran fusilados, cosa que Manet en Francia no se había enterado. Entonces ese es otro error en su folleto. Lo otro que quería comenzarte de Eugenia de Montijo, Gold y yo tuvimos la oportunidad en Biarritz de pagar por 2 días únicamente lo que pudimos pagar en el hotel du Palais, que era la casa de campo, de mar de Eugenia de Montijo, que como todos saben era de San Sebastián y era del País Vasco. Y también era una mujer muy bella, Eugenia, y el que en su época, en el siglo XIX, era el obispo en París y estaba en la Catedral de Notre Dame en el siglo XX, cuando entró Eva Perón en su famoso viaje multicolor de arco iris a la Catedral de Notre Dame. Juan XXIII, que luego el obispo de París se vuelve el Papa, dice: Eugenia de Montijo ha revivido. Hay tantas historias de esas, es fascinante el tema y gracias nuevamente. Gracias. Gracias, Gracias. a ustedes. Bernardo está. Adelante, Bernardo. Mira, yo nada más quiero agregar mi voto al de Daniel para decirte que efectivamente te nombramos mexicano Ad honorem. Ad honorem. Has hecho un trabajo fabuloso. Siempre es un placer escucharte platicar, porque aun cuando platicas ahora con una manera muy informada, pero aun cuando platicas de cosas que te informas, pero que no preparas con la preparación que has hecho esta presentación, pues es fascinante tu perspectiva y me parece que realmente permite ver la situación de una manera muy diferente que fríamente desde el punto de vista histórico. Así es que además agregado con tu antecedente familiar, que pues eso también te da ciertos derechos de mexicano adoptado, aunque estabas con el enemigo, pero pues se ve que él estaba realmente en esta idea de servir y de hacer las campañas que hacía, ¿no? O sea, era un entrepreneur como eres tú también. Por ahí sacas parte de tu espíritu de empresario que tienes. Así es que muchas felicidades y les agradezco que me hayan invitado a esta charla, es fabulosa. Gracias, Bernardo. Martín Blanchet desde San Luis, Argentina. No sé los horarios, pero encantado de haberlos escuchado a todos ustedes. No se escucha bien, ¿eh? O noche. Martín, tienes que apagar uno de los aparatos. Tienes 2 aparatos prendidos ahí. Tienes una... A ver, no se escucha. Para suprimir el eco. Sí. A ver.
Adelante. Sí, bueno, te decía que realmente admirado de la charla que he escuchado y de participar de alguna forma, en forma histórica, con alguien que todavía tenemos tantas incógnitas de cómo llegó a la Argentina después de haber vivido semejante vida de aventuras. Son productos de la época. No se escucha bien. ¿Me escuchas? Sí, pero se corta, no se escucha muy bien. Al menos Ah, Eduardo, si quieres ayudarle, pero no sé qué. Sí, no sé bien qué es lo que sucede con tu equipo, pero te escuchamos muy mal, muy lejos. No te escuchamos bien. Bueno, No, pero básicamente lo que le escuché decir era que para él hemos estado juntos en esta aventura de tratar de entender por qué nuestro bisabuelo llegó a San Luis y cómo nosotros somos fruto de ese hombre tan particular, que creo que fue lo que quisiste decir, Martín. bien. bueno. Históricamente, un compañero de él, el pastor, muere justamente. ¿Me escuchas hasta ahí? ¿Me No se escucha escuchas? bien. No se escucha bien. Ah, No, hay se algún entiende. problema. Bueno, puedo Oscar, decir, Oscar, adelante. bueno, corroborando lo que dijo Blanchet, cuando hice mi viaje de Richmond, Virginia, a San Fernando, California, en Kansas encontré un monolito donde decía, hasta aquí llegaba la frontera de México. Wow. Nada más que eso. Bueno, ese es un tema que vamos a tratar más adelante, un tema muy extenso. Adelante, Luis Guarda. La historia de México es una historia muy tortuosa y muy sanguinaria y muy difícil de entender y de abarcar. Dos comentarios. Me parece que la idea de la adopción de los nietos de Iturbide era la continuación de la monarquía, ¿no? Educar a un sucesor de Maximiliano, pero no resultó. Y otra cosa que he leído por ahí es de que cuando se fusila a Maximiliano parece que fue un día hermoso y él dijo esta frase que parece ser hecho célebre, que dijo, es un buen día para morir. Eso es todo. Sí. Okay. Adelante, Esteban. Si me permites mostrar un dibujo. Déjame ver. Ajá. Yo hice un pequeño estudio de varios países y su trayectoria durante el siglo desde 1830 a 2020. Y este es el de México y como se ve es bastante complicado y bastante sangriento. Lo rojo significa autoritarismo, lo verde democracia o cerca de democracia y lo rosado una cosa entre los dos que es el gobierno de PRI. Pero fíjense la época en que estábamos hablando, de la década de 1850, hubo 10 revoluciones armadas contra el gobierno federal. Y estas son el número de revoluciones armadas contra el gobierno federal, que fueron 37 en la historia de México. Era que sí, efectivamente, es muy complicado, pero especialmente esa época, desde la independencia hasta los 1880. Correcto. Muy interesante. Con respecto... Y también que ha tenido, perdón, 96 jefes de Estado en ese periodo. 96 jefes de Estado, que es más que cualquier otro país latinoamericano. Sí, así es. Ok. ¿Algo más, Esteban? Ok, gracias. Gracias, Esteban. Sí, Goldie, a ver. Como un comentario interesante de alguien que estuvo estudiando en México, por supuesto,
acerca de Benito Juárez, que como bien dijiste, era intocable y lo sigue siendo como benemérito del país. Siempre se me inculcó en la cabeza que su dicho más importante es que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y eso es lo que recuerdo desde niña, que se decía y se me repetía todo el tiempo que dijo Benito Juárez. Yo quería agregar algo de Goldie, de que al igual que Maximiliano, Goldie era un poquito ingenua cuando terminó sus estudios del secundario y la preparatoria en México. Tenía interés de estudiar historia, y así como tú mencionaste, Eduardo, que hay muchas instituciones en México subespecializadas en historia, hay lo que se llama el Colegio de México, que sería como en Francia la Sorbona o incluso una escuela politécnica superior, y pidió una entrevista para una posición como estudiante de historia en el Colegio de México, pero el Colegio de México es para posgraduado, para catedráticos. Se rieron prácticamente de ella. Yo quiero agregar algo genético y biológico. Así como a ti te interesa, independientemente del ADN, tu relación con el bisabuelo, a ti y a Martín, los rumores son, como habrás leído muy bien, que Maximiliano era nieto de Napoleón Bonaparte, porque su verdadero padre había sido Napoleón II, del cual la gente no piensa, que es el hijo que tuvo Napoleón con la princesa austríaca y que murió joven en el Schönbrunn, pero parece que tuvo unos picadillos en la corte, y entre ellos fue el papá de Maximiliano. Nunca se ha demostrado con estudios de ácidos nucleicos, pero la teoría es de que él era el nieto de Napoleón Bonaparte. Él era el verdadero descendiente de Napoleón, porque Napoleón III a lo más podría haber sido el putativo sobrino Napoleón III. Pero el Napoleón II, el llamado rey de Roma, parece que fue el papá de Maximiliano de México. A algo le venía a este Maximiliano. He visto muchos Napoleones en el hospital psiquiátrico también, no sé. Todo el mundo piensa que es descendiente de Napoleón, pero... Muy bueno. Pero Napoleón III, como dijo Eduardo también, hay muchas preguntas si realmente cuál fue su verdadero padre. Pero bueno, ese es otro tema. De todos modos, con respecto a Napoleón III, que como también decía Eduardo, hizo mucho por la construcción de la ciudad de París, o la reconstrucción, era una ciudad muy antigua, llena de calles muy sinuosas. Y cuando vino la revolución por los años 1830 o algo así, que se produjeron todas estas manifestaciones y huelgas en las calles y tiraban piedras, ¿se acuerdan de Les Miserables? Bueno, ellos reconstruyeron las calles con grandes avenidas, eliminaron todas estas pequeñas callejuelas para que la gente no se reuniera y atacara al ejército. Quedó la ciudad hermosa, pero las malas lenguas dicen que efectivamente querían terminar con estas manifestaciones públicas, ¿no? Y la otra cosa de Napoleón III, también dijimos que a pesar de todo lo que hizo, un gran imperio colonialista, creó los ferrocarriles, la industria, remodeló todo, pero ¿qué pasó al final? Perdió el imperio, perdió el imperio contra los alemanes, contra Bismarck, y los franceses nunca se han olvidado de eso. Y si uno va a Francia hoy día, no hay nada que esté denominado o honrando a Napoleón III. Perdón, Ovidio, ¿por qué no le cuentas al grupo la historia urológica de Napoleón III Bueno, y por qué perdió en la batalla de Sedan el imperio? Bueno, ese es un tema. Él había tenido enfermedades venéreas, Napoleón III también, y después desarrolló una piedra grande en la vejiga. Después, durante la batalla de Sedan, estaba muy enfermo, de acuerdo a ese problema urológico que tenía. Y la teoría es que por eso no pudo pelear, pero yo creo que Bismarck lo hubiera derrotado de todos modos. Esa es otra historia, cómo Bismarck le preparó la cama, le preparó la treta para que él
entre a la guerra franco-prusiana y perdió todo el imperio. De ahí se fue a vivir a Inglaterra, ahí lo operaron de la vejiga y murió en 48 horas por una sepsis. Pero bueno, ese es otro asunto. Sí, adelante, Jaime. Adelante, estás en mudo, adelante. Hay un par de comentarios más en forma de pregunta que siempre ha habido una especie de romance entre los países surgientes de Latinoamérica con países europeos, sobre todo con Francia e Inglaterra, viniendo desde Rodó a muchos otros escritores que cuando se declaró la independencia de los países sudamericanos, siempre se buscaba un modelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A quién nos vamos a parecer? ¿Qué cosa va a ser? ¿Cuál va a ser nuestra identidad? Y muchos miraron hacia Europa, que era en ese momento lo más, en quotation marks, civilizado, donde estaba la civilización. Y entonces, un argumento que yo siempre he escuchado, que no sé si será cierto, es de que los dos factores importantes que causaron la invasión francesa de México con Maximiliano fueron primero el endeudamiento que había, que los préstamos que habían tomado eran muy grandes y Francia esperaba que se repague la deuda, pero dentro de eso también un factor muy importante fue que los mismos mexicanos conservadores, porque la historia de México, y no soy experto en eso, pero es compleja, pero como yo lo veo es en realidad simple, porque toda la historia ha sido una pelea entre liberales y conservadores, y que unos derrocaban a otros y habían liberales que se volvían conservadores de acuerdo a lo que convenía en el momento, y que en ese momento fueron el grupo conservador de México que no quería perder el poder y vio a Maximiliano como una manera de preservar el poder. Y el otro comentario que quería hacer era acerca de Texas, de que Texas era una región muy aislada de la Ciudad de México y era parte de México, pero una región muy aislada. Y también era una región muy aislada geográficamente de donde estaba la fuerza del poder americano, que era en Washington. Y que a medida que se ponían restricciones contra la esclavitud en Estados Unidos, muchos americanos dueños de esclavos usaron a Texas como una especie de refugio porque se venía la abolición de la esclavitud. Y entonces fue a raíz de eso, de que Texas luego buscó su independencia de México, porque en México también habían leyes que prohibían la esclavitud. Y entonces así es como históricamente Texas se separa de México, principalmente por americanos que querían preservar el sistema de esclavitud. Pero eso es un comentario, pero la pregunta es acerca de qué influencia tuvieron los mismos mexicanos en traer a Maximiliano, los conservadores mexicanos. Eduardo. Bueno, no hay ninguna duda de que los conservadores mexicanos trabajaron activamente para convencer a Maximiliano y a través de Eugenia a Napoleón III de que interviniera. Eso no hay ninguna duda, eso es así. Creo que Goldie estará de acuerdo en que no creo que haya dudas sobre eso. Ninguna. Lo que sí yo creo que bien dijiste también, que se piensa que Maximiliano era ingenuo y que nunca se imaginó realmente a lo que venía.
y que tampoco pudo entender lo que era el México de aquel entonces y la gran crisis por la que México estaba pasando, había pasado y ciertamente siguió pasando. Y eso creo que fue su fin. México es muy complicado y casado con una mexicana, estoy muy convencido de lo mismo. Y a diferencia de lo que dice Jaime, no es sencillamente entre liberal y conservador, es desde el principio la revolución en México fue étnica, social, religiosa, económica, cultural. Y vos decís, Eduardo, de que Benito Juárez era un desagradecido fue educado por la iglesia y se puso contra la iglesia. En México dice mucha gente, no, él sabía mucho de la iglesia, había sido educado en la iglesia y por eso se puso en contra de la iglesia. Como sabemos bien, hubo la lucha de los cristeros hasta recientemente. La península de Yucatán fue independiente por mucho tiempo también. México ha tenido un problema de unitario y federal, como bien lo mencionaste. Tiene muchas capas. Tenochtitlán, como dijo Goldie muchas veces, era una gran ciudad capital por 500 años antes de que los españoles llegaran a América. Uno cada vez que va a México descubre otra capa y otra capa de historia profunda. Y que viva México, como dirían. Sí, Eduardo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. By the way, el que dijo eso de Benito Juárez fue el historiador que mencioné al principio, no lo dije yo, pero lo traje a cuento para que vean que, como dije, un personaje tan intocable como Benito Juárez, hay gente en México que le cobra muchas cosas, como por ejemplo esa o el acuerdo ese tan leonino con los Estados Unidos. Una última cosa que quiero mencionar porque me llamó mucho la atención. En este mundo tan increíble de acontecimientos que pasaron en esa época, hubo otro personaje que acompañó a Maximiliano hasta su muerte y que es otro personaje salido de una novela. Se llama Félix de Salm-Salm. Era un noble prusiano, hijo tengo la foto de él, a ver si puedo de nuevo mostrárselas. ¿Apareció ahí? Una chica está ahí, no sé quién es. Chica no. No creo que no aparece prusiana. Bueno, no se preocupen. Bueno, un prusiano, era hijo de un príncipe de Salm-Salm de Westfalia, que entra al ejército prusiano, tiene una actuación muy destacada en la guerra de Schleswig contra Dinamarca, y después se va a Estados Unidos. Él es básicamente un mercenario y se ofrece a las fuerzas de los norteamericanos, se vuelve un coronel para el ejército del norte, tiene actuaciones muy importantes y llega incluso a tener roles muy destacados durante la guerra civil. Se ve que le gustaba la guerra. Termina la guerra civil y ofrece su servicio a Maximiliano y termina prácticamente siendo el jefe de la escolta de Maximiliano. Cuando van a Querétaro, él lo defiende. Maximiliano se había quedado también con un grupo de 1000 soldados que venían del Imperio Austrohúngaro que le había mandado su hermano, y ahí había de todo. Había austríacos, había húngaros, había polacos. O sea, ¿se imaginan ustedes el lío que era eso, multiétnico? Aparte del lío que ya es México, el lío que trajo Maximiliano. Eduardo, ¿quién lo traicionó? Porque él se suponía que se iba a escapar y hubo alguien que lo traicionó. Claro, Maximiliano tuvo muchas oportunidades de irse. Hasta el propio Napoleón III le dijo en un momento dado que se vaya, y Bazaine, que era el jefe de las fuerzas francesas, le dice: mire, está todo listo para que usted se vaya, esto ya no se sostiene. Él se queda porque había recibido una carta de su madre diciéndole que un Habsburgo nunca abdica.
O sea que el tema del honor para los Habsburgo era un tema importantísimo. Él tuvo muchas oportunidades de escapar. El mismo Félix de Salzán, cuando están en Querétaro ya en los últimos días, organiza no solo un plan de escape, sino que tratan de sobornar a los captores una vez que fue capturado para que pueda escapar. O sea, él tuvo muchas oportunidades de escapar y a último momento siempre dijo que no, porque decía que el honor de los Habsburgo estaba en el medio. Para terminar con Félix de Salzán, se casa con una americana, Áñez, que había sido antes una mujer muy activa en el circo. O sea que ven los personajes más increíbles, pero esta mujer va a ser muy importante también, porque Áñez lo seguía a su marido a todas partes. Ella incluso participó en la guerra civil con su marido militar, ella siendo de enfermera. Y cuando pasa lo de Querétaro, cuando ya lo condenan a Maximiliano, ella va personalmente, pide una entrevista con Benito Juárez y le pide encarecidamente que no lo mate, que él está dispuesto a irse. Y hay un cuadro famoso en un museo mexicano donde está Benito Juárez con una mujer arrodillada frente a él. Es esta Áñez, la famosa Áñez, esposa del prusiano Félix de Salzán, que no lo convence a Juárez. Y hay que decir de Juárez que él era un hombre de leyes, un hombre apegado a las leyes, y dijo que él no podía hacer nada por Maximiliano porque él había violado las leyes mexicanas, había obviamente violado. Entonces, para terminar la historia, y aquí ya termino definitivamente, Félix de Salzán se va y participa en la guerra franco-prusiana y es muerto en una batalla de la guerra franco-prusiana, esta vez combatiendo del lado de los prusianos. Eduardo, ¿no pensás que la señora del prusiano podrá haber sido un amante también de Maximiliano? Porque Maximiliano era un picaflor, dejó muchas historias en Cuernavaca, cosa que Goldi y yo escuchamos muchas de las historias de Maximiliano en Cuernavaca, donde vivían mis suegros, lejos de nosotros, por suerte. Pero en Cuernavaca se hablaba de Maximiliano como un gran picaflor. Claro, la India bonita. Eran varias las indias. Rosa, ¿alguna opinión, Rosa? Bueno, una cosa era la India porque no tenía mucha ropa, pero si te metes con una dama de aquella época, mientras se sacaban todos los vestidos, le iba a tomar toda la noche. Rosa, tu micrófono. ¿algún comentario? Espera, La Rosa. presentación, Eduardo, estuvo sumamente completa y me enteré de la complicación con detalle y me gustó, me entretuvo mucho la parte de tu familia y tu conexión con México. Nada, me pareció sumamente completo. Gracias. Gracias. Alejandro. Antecedente, con todo. Adelante, Alejandro. Voy a tener que ir. Hasta Gracias, luego. Rosa. Chao, Rosa. Yo, poco que agregar, estuvo muy entretenido. Muy entretenido lo de tu bisabuelo y cómo llegó a Argentina. Increíble, pero qué bueno que pudiste poner todo en un antepasado, actuarlo en un antepasado. Eso me pareció extraordinario. Muchas gracias. ¿Los Blanchet no estaban emparentados con los Pinochet? Ahora que eran del mismo pueblo, ¿no? No va por ahí. Ese es otro tema. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Ya estamos por cerrar. Muchísimas gracias, Eduardo, muy interesante. Y chao. Quizás tengamos una continuación después de estos, ¿no? Como esos episodios del cine. ¿Qué pasó con Y la dámosle familia? a Goldi, a mí me gustaría que Goldi nos dé una charla sobre la guerra americano-mexicana del 1846. Es demasiado dolorosa. Complicada. Muy complicada.
Así que Pero les entonces, voy a dar una charla sobre Trotsky en México. Ah, eso va a estar bueno. esa charla va a ser Muy buena. a mediados de diciembre. Goldie va a Correcto. hablar sobre Trotsky en México, eso va a estar muy buena. Y el mes próximo Ed Corey va a hablar sobre la historia de Haití. Así que tenemos ya los próximos meses y tenemos ya Alejandro que va a hablar sobre el almirante Cochrane. Así que, bueno, ya tenemos los próximos meses cubiertos y mucho gusto en verlo a todos. Gracias por participar. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias. Chao. Adiós. Un Gracias. abrazo. Gracias, Eduardo. Bye, bye, Un gracias. abrazo.